No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me ha dado la impresión que este, este, este suceso de la pandemia nos ha permitido como que afianzar comunidades. Si antes teníamos comunidades en redes sociales que eran como medio anónimas y desconectadas, donde pues, de repente compartías cosas con gente desconocida, a mí se me ha hecho bien interesante que a partir de esto y con este tipo de eventos que hemos estado haciendo, y creo que todos hemos participado en un montón de seminarios y webinars, me da la impresión que hemos creado como nuevas comunidades de interés que tienen mucho más, o afianzado las comunidades, la verdad es que ya existen, ¿no? El tema es afianzarlas, ¿no? Afianzado intereses, afianzado conocimiento, afianzado la identificación de oportunidades y a mí se me hace interesante, de repente empieza uno a ver estos eventos y de repente empiezas a reconocer a personas con las que has interactuado en los últimos meses, y te da gusto verlas, ¿no? Entonces, se me hace sumamente interesante este, este, esta situación. Pues ya son las 11:05. Me gustaría, en atención a todos ustedes que se conectaron adecuadamente. Mira, aquí veo, me siento como los que son más viejitos como yo se acordarán. Me siento como Pepita Gomis. Aquí veo a mi amigo Jorge Montoya, a mi amigo Alejandro, mi amigo Salvador, a mi amigo Héctor, Juan, Diego. Caray, qué gusto de verlos a todos, caray. Bueno, Carlos desde Mérida, es maravilloso que podamos reunirnos de todos los lugares del país y del planeta para ver estas cosas. Entonces, sin más, si les parece, me gustaría platicar con ustedes de algunas cosas que estamos viendo que tienen que ver con la inversión inmobiliaria post-COVID, dónde y cómo. Lo primero que me gustaría comentarles es que tenemos que pensar que el clima de pánico es momento de cazadores. Cuando las cosas cuando la gente está asustada, es cuando realmente tenemos que pensar en cómo tomamos ventaja de oportunidades. Decía el barón de Rothschild que cuando veas en los mercados financieros, cuando ves la sangre correr, pues es momento cuando tienes que venir a invertir. Si no me creen, estas son las acciones de Amazon en lo que va del año. Amazon estaba a $2,000 a principios de año, cayó a $1,676 y pues se sentía que era el fin del mundo. Principios de agosto estaba a $3,000 y el jueves de la semana pasada estaba a $3,162. Entonces, ustedes subieran, cuando estaba en su punto que parecía que todo se lo estaba cargando la trampa, el 12 de marzo. El 12 de marzo, para los que recuerden, fue el evento de Inmobiliare en Mérida. Nos vimos algunos de los que estamos en este evento, nos vimos allá. Fue el punto más bajo de la bolsa, el 12 de marzo. Y a partir de entonces, particularmente las empresas de tecnología han tenido un repunte que la verdad es que ha sido espectacular y tiene que ver con esta sensación del clima de pánico. Entonces, nosotros pensamos que tenemos algunas cosas que podemos ayudarlos a aprovechar el momento y aquí tenemos algunas ideas, ¿no? La primera pregunta es si estamos ante un apocalipsis zombie o ante una cosa que va a caer y va a regresar. Creo que ya nos es bastante obvio que no es un apocalipsis zombie, sino que va a ser una crisis pasajera, va a ser una crisis que va a tener profundos cambios
en la manera como hacemos ciertas cosas, pero no necesariamente va a ser una cosa que va a cambiar la estructura de la sociedad humana. Pero lo que tenemos que pensar, si fuera un apocalipsis zombie, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar como maniáticos para tener los suficientes recursos para sobrevivir el colapso de la sociedad. Pero si es una crisis pasajera, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar como maniáticos para tener los recursos para poder aprovechar las oportunidades que van a surgir y que están ya surgiendo. Entonces, cuando empezamos esto en marzo, si se recuerdan, y fue muy interesante porque ustedes ven el piso de la bolsa fue el 12 de marzo, el 17 de marzo me empezaron a hablar muchos de ustedes y me decían, oye, Jim, ¿cómo está el mercado? Pues yo les decía, oye, pues igual que ayer. O sea, de ayer domingo a hoy lunes, pues no ha pasado nada. O sea, no ha habido prácticamente ningún cambio. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es respirar, pensar, serenarnos, no tratar de actuar por actuar, ni tratar de iniciar actividades por iniciar actividades, sino tratar de pensar qué efectos podríamos tener sobre nuestras empresas. Ahora, lo que tenemos que hacer es prepararnos para actuar. A los que les guste la yoga, yo he hecho yoga 3 veces en mi vida, entonces no soy tampoco tan yoguista, pero esta es una pose de meditación, de reflexión, de introspección, y eso se llama la pose del guerrero, y el guerrero aquí se está preparando para actuar, se está preparando para explotar, se está preparando para iniciar actividades, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera cosa que tenemos que hacer es filtrar lo que oímos diario. Los seres humanos somos unos animalitos que estamos muy diseñados para escuchar todo lo que nos da miedo. Y entonces, ¿qué oímos que nos da miedo? Oímos que van a cerrar tiendas en locales comerciales, oímos que se colapsa la economía, oímos que las oficinas ya no van a funcionar, oímos que se está acabando la comida, oímos que los hoteles ya no se están recuperando, oímos que se están perdiendo empleos, pero recuerden que todas estas cosas están diseñadas pues, para que compremos los periódicos, para que leamos la noticia. Es como los periódicos que se ven, si se acuerdan de la alarma, el ovaciones, todas estas cosas, pues son encabezados, diseñados para generar miedo y morbo y curiosidad. Y la pregunta que tenemos que hacer es pues, cómo nos afecta a nosotros. Y tenemos que preguntarnos realmente qué está pasando. Y lo que está pasando es bien interesante. Primero, estamos viendo cómo la globalización está teniendo un efecto fabuloso sobre el comportamiento de la humanidad. Nunca tantas personas se juntaron tan rápido para resolver un problema. Entonces, lo que tenemos que entender es que va a haber una solución. Lo que no sabemos es cuándo va a haber esta solución. O sea, sabemos que va a haber una solución, sabemos que va a haber una vacuna, sabemos que se va a recuperar la sociedad. No sabemos exactamente cómo ni cuándo. Y es un poco la paradoja, ¿no? Sabemos que estas cosas van a pasar, pero no sabemos exactamente cuándo. La otra cosa que está pasando es que imagínense que nos acostamos el 29 de febrero del 2020 y nos despertamos el 1 de marzo del 2030. La digitalización de la economía pegó un brinco de 10 años en 8 semanas. Aquí pueden ustedes ver la penetración del comercio electrónico en las ventas en Estados Unidos del 2009 al 2019. Con todo y lo que decían, no, es que ya no va a haber tiendas porque el comercio electrónico domina todo. Fíjense, pasaron del 5.6% del total del comercio al 16% del comercio en 10 años. 10 años para aumentar 10% la penetración. En 8 semanas, la penetración creció 11%. Entonces, aquí lo que podemos ver es que avanzamos 10 años en 8 semanas. Y no solamente fue en el comercio electrónico, fue también en muchas otras cosas. Y entonces, como les digo,
pues el 2030 llegó en el 2020. A quien le interese, le recomiendo este video. No se los va a pasar porque dura 10 minutos para no usar de su tiempo. Aquí van a tener la liga en esta presentación de por qué creen ustedes que es importante pensar qué va a pasar en 10 años para nuestra industria. Les voy a explicar. Un proyecto inmobiliario normal. Si ustedes salen hoy a buscar un terreno para hacer un proyecto, muy probablemente se van a tardar entre 6 y 12 meses en encontrar un terreno. Ya que tienen un terreno, si es un terreno urbano en la Ciudad de México, posiblemente puedan ustedes habilitarlo en un periodo de tiempo que sea de alrededor de entre 6 y 12 meses. Pero si es un terreno para hacer un desarrollo fuera de la Ciudad de México, un desarrollo mediano, de 100, 200 unidades, muy probablemente se van a tardar entre 18 y 24 meses en habilitarlo, en conseguir permisos, licencias y factibilidades. Entonces, para entonces, pues ya llevamos 3 años y todavía no vendemos la primera casa. Después, iniciamos ventas y el proyecto promedio en México toma 24 meses, entre 24 y 36 meses en ejecución. Entonces, estamos hablando de 3 años más. Entonces, a partir de hoy, si ustedes inician un proyecto, lo estarían terminando por ahí del 2027. Interesante, ¿no? La gente dice, oye, pero ¿cómo es posible? Pues vamos, toma lo que toma. O sea, lo que tenemos que entender es que es muy probable que si ustedes inician un proyecto hoy, lo estarán terminando a la mitad del mandato del siguiente presidente, no de este. Y esa es la realidad de nuestra industria, o sea, no tiene nada de malo. O sea, conseguir un permiso de construcción en San Francisco, bueno, vamos a decir en Houston, un permiso de construcción puede tomar 3 meses, pero en San Francisco puede tomar 7 años. Entonces, cada lugar tiene su dinámica. También es bien importante en esta situación de qué está pasando, que no descontemos la fuerza de la naturaleza humana. Hay una cosa que se llama homeostasis, que es la capacidad de adaptación del ser humano. Aquí ven ustedes Nagasaki, despuésito de que cayó la bomba, minutos después, y ahora ven Nagasaki del lado derecho, hace un par de meses que bajé esta foto del internet. En Nagasaki, un mes después de la bomba atómica, ya había escuelas, ya había restaurantes, ya había peluqueros, ya había bancos, los japoneses estaban restableciendo su sociedad ante una destrucción masiva de su comunidad, porque los humanos somos una especie súper adaptable, por eso hay humanos en todos los continentes del planeta. Creo que nosotros y las cucarachas somos los únicos seres que habitamos todo el planeta, todos los ecosistemas y todos los climas. La otra cosa que tenemos que entender es que tenemos que entender que a partir de estas cosas aparecen una serie de nuevas herramientas. Estas nuevas herramientas cambian la manera como interactuamos con nuestros clientes. Firmas digitales. Tenemos tours virtuales, embudos digitales de venta. Los embudos digitales de venta es un concepto súper interesante porque es la aplicación de la tecnología de los tiempos compartidos al Internet, donde tú partes de, si se acuerdan, en los tiempos compartidos, ustedes tienen primero el OPC, el Outside Person Contact, que su chamba es llenar los desayunos. Después tienes, ya que llegas al desayuno, tienes a los presentadores o demostradores que te platican del proyecto del tiempo compartido, del club de vacacional. Después tienes a los calificadores. Los calificadores están viendo quién de las personas que están en el desayuno tiene la posibilidad de comprar. Y finalmente tienes a los cerradores que una vez que ya te identifican como un cliente posible, te sientan para llegar a un cierre. Bueno, esa misma tecnología está siendo aplicada
a través del Internet para poder llegar a los clientes. Imagínense ustedes que todos queremos poner una página en Internet, nuestra página en Facebook, con nuestra página, landing page que hacemos, y lo que hacemos es, le decimos a la gente, estos son mis departamentos, cómprame. Es un poco como decirle a la gente, como si conoces a una persona y le dices, ah, hola, mucho gusto, ¿te quieres casar conmigo? Pues no, o sea, vas a tomarte un café, vas al cine, vas a, conoces a su familia, ves qué tipo de persona es, etcétera. Y entonces, poquito a poquito, vas a establecer una relación y bueno, después de un tiempo dices, ok, si hay una relación, pues dices, oye, ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres formar una pareja conmigo? Entonces, eso mismo está pasando ahorita con las herramientas del Internet. Estamos tratando de que la gente, sin conocernos, llegue a nuestra página y diga, ah, yo quiero comprar ese producto. Pues eso no va a pasar. Y ese es el error que está cometiendo mucha gente en nuestra industria. Entonces, creo que la otra cosa tiene que ver con los tours virtuales. Los tours virtuales, hay varias maneras de hacerlas. Lo pueden ustedes hacer con unas herramientas complejas, unas herramientas de alta calidad, donde hacen tours virtuales muy padres de manera profesional, o algunas gente lo que están haciendo es, dicen, pues llegan y dicen, oye, Pancho, ¿me acompañas al proyecto? Vamos a hacer un tour virtual de la casa muestra. Entonces, pues Pancho y Pedro se van con un iPhone y pues filman y dicen, y aquí está la recámara, y aquí está el comedor, aquí está la cocina, estos son los baños, esta es la vista desde el departamento muestra, así les puede quedar esta cosa, está rete padre, por favor, vénganos a visitar. Entonces, desde una cosa muy sofisticada a una cosa muy primaria, pero los tours virtuales se están convirtiendo en una herramienta clave para la venta de productos inmobiliarios en este momento. Después tenemos herramientas como cómo aumentamos nuestra fuerza de ventas, cómo pasamos de solamente tener al equipo que tenemos en la caseta a tener más personas promocionando nuestro proyecto. Ejemplos de esto es el ejercicio que desarrollamos Softec y Knock Knock del crowd selling, donde lo que hacemos es que ponemos enfrente de todos los brokers del país los productos de nuestros clientes para que, pues ahora sí que pues no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Si ponemos, la teoría aquí es si especificamos qué tipo de cliente es el que puede comprar un producto, entre los 25,000 brokers que hay en el país, deberíamos de poder encontrar rápidamente a las personas que pudieran comprar un producto. Entonces, estas nuevas herramientas hacen clave nuestro desarrollo y, la verdad, una cosa bien importante es que no saber cómo usarlas te puede costar tu empresa. Si ustedes analizan lo que ha pasado, ahorita hay una diversidad de empresas, algunas de las que colocan en bolsa, y pueden ustedes ver la diferencia entre las empresas que están adoptando estas tecnologías y las que no. Las que están adaptando estas tecnologías, sorprendentemente, en el primer semestre vendieron más que el año pasado. Las que no han adoptado estas tecnologías, pues tienen contracciones de ventas de más del 50% en sus ventas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de hacer las cosas como las hacíamos antes, dejar de planear para el pasado. Y tenemos ahorita que preguntarnos de manera honesta si queremos sobrevivir, si tenemos productos que se requieren en una recesión. Una vivienda claramente es un producto que se requiere siempre, pero hay algunas viviendas que son más deseables en un momento de recesión. Ahorita, por ejemplo, está pasando una cosa muy interesante en el mundo, que está habiendo durante casi 15 años tuvimos una promoción de que vivir en los centros de ciudad, en zonas densas con alta cantidad de servicios, era deseable por temas de calidad y de costo de vida. Y ahora lo que estamos viendo es que los consumidores están regresando a querer comprar una casita con jardín. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos es, si yo vendo departamentos, ¿cómo hago que mis departamentos sean atractivos
para este consumidor que ahorita quiere espacios más flexibles y que quiere vivir de otra manera. Una cosa que yo siempre les he comentado, y cada vez que les pregunto, la gente se me queda viendo, como decían mis amigos de Interlingua, con cara de what, es qué te hace único y especial. ¿Qué cosas son las que hacen que tu producto o tu empresa, cuál es tu ventaja competitiva? ¿Cuál es la cosa que te permite ser diferente de los demás? Y finalmente, ¿cómo te comunicas con tus clientes? ¿Tienes canales de comunicación? ¿Cómo funcionan tus canales de marketing? El otro día platicábamos con un cliente y le decíamos, oye, ¿cuántas ventas estás teniendo? Pues estoy teniendo 2 ventas al mes. Ah, pues muy bien. ¿Y cómo llegan tus clientes? Pues llegan, pues me está generando tantos leads, mi campaña de redes sociales, esos leads me generan contactos, esos contactos me generan visitas a la caseta de venta y con eso hago cierre. Perfecto. Oye, ¿y cuánto te gastas en redes sociales? No, pues orgullosamente me dice, no, nada más me gasto 35,000 pesos. Y generas 2 ventas. Ajá. Entonces te está costando 17,000 pesos cada venta de 5 millones de pesos. Sí. Pues ¿por qué no te gastas 100,000 pesos al mes? Si está siendo tan efectivo tu canal, pues inviértele más, tu retorno sobre inversión es espectacular. Ah, caray, pues no lo había yo pensado así. Entonces, acuérdense que lo que no se administra no se mide. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medir el efecto de nuestra mercadotecnia. Las prioridades, como lo hemos comentado en varios otros foros, las prioridades en este momento, y creo que siempre, son cuidar la salud de colaboradores y clientes, asegurar la continuidad del negocio, defendernos de una baja de ventas. Ahorita, justo antes de eso, estuve en una reunión del Club GRI y preguntaban qué es lo que las personas pensaban que iban a tener, cómo iban a estar las ventas este año. Y la mayor parte de los desarrolladores que están en el sector inmobiliario decían que pensaban que sus ventas se iban a contraer entre 10 y 25%. Entonces, si sabes que tus ventas van a bajar, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo ajustas tus costos? ¿Cómo te estabilizas ante esa nueva normalidad? ¿Cómo estabilizas tu organización? ¿Cómo estabilizas tu operación? ¿Cómo bajas costos? ¿Cómo cuidas tu liquidez? Y muy importante, hay que jugar un juego ofensivo y no solo defensivo. Acuérdense que en el fútbol americano, para ganar el partido, tienes que tener una buena defensa, pero también tienes que tener un magnífico juego ofensivo, porque si no, pues no terminas ganando. ¿Qué nos duele? No saber qué está pasando, que las ventas se han hecho más complicadas y el flujo de caja. Entonces, ¿cómo atendemos cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, nos tenemos que concentrar en las cosas donde tenemos influencia y control. Típicamente, nos llegan, yo no sé a ustedes, pero a mí me llegan fácil entre 100 y 200 mails y memes de cosas que están pasando, cosas de política, cosas de la pandemia, cosas que están pasando en Asia, en África, que a alguien se le hizo interesante y decidió compartir con todo el mundo. Pues esas son cosas que pues, pueden o no interesarme y entran en lo que se llama el círculo de interés. El problema que luego tenemos es que el círculo de interés ocupa demasiado de nuestro día. Después tenemos lo que llamamos el círculo de influencia. El círculo de influencia son las cosas sobre las cuales nosotros podemos tener algo de influencia. Podemos tener influencia sobre nuestra familia, podemos tener influencia sobre nuestro empleo, podemos tener influencia sobre nuestros amigos, podemos tener influencia sobre lo que dedicamos nuestro tiempo. Y finalmente tenemos el punto que es el círculo de control. El círculo de control es las cosas sobre las cuales nosotros podemos tener algún tipo de control. ¿Qué cosas podemos controlar? Pues obviamente podemos controlar a qué hora nos levantamos, podemos controlar si hoy hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, podemos controlar si hoy le hablamos a un cliente o no le hablamos a un cliente, podemos controlar nuestra agenda, podemos controlar la relación que tenemos con nuestros clientes. Entonces, hay que enfocarnos en las cosas donde tenemos control
y o influencia. Entonces, ¿qué sigue? Eh, a mí me gustó mucho mi buen amigo Damián Tabacman, que es el presidente de la Cámara de Desarrollo Urbano de Argentina, puso esta liga el otro día, o este comentario el otro día, y como les digo, armar un proyecto cuando estén dadas las condiciones llegarán tarde, hay que moverse ya. Mi amigo Damián tiene un magnífico acento argentino, yo no voy a tratar ni de emularlo ni de copiarlo, pero tiene toda la razón. Este es el momento para ponerse las pilas y para empezar a planear lo que vamos a hacer y cómo vamos a seguir. Y tenemos que preguntarnos qué va a pasar en nuestros mercados, porque los mercados no se van a comportar de la misma manera. Si bien es cierto que la economía mexicana en promedio va a tener una caída y una salida muy larga de esta crisis, eso no va a ser necesariamente cierto en todas partes. Nosotros pensamos que va a haber tres tipos de recuperaciones en los mercados mexicanos. Primero, en los mercados industriales, yo sí creo que va a haber una recuperación tipo B, aquí como tenemos a Winston Churchill. ¿Por qué? Tienes una caída muy abrupta y luego, yo como lo veo es como por flujo de caja, por entrada de dineros a las economías. Entonces, en las economías industriales ligadas a los mercados de exportación, lo que estamos viendo es que sí, cayó la actividad, cayeron los ingresos en todas las zonas industriales, pero ahorita están recuperados muy rápido, al grado tal de que todas las empresas que están haciendo naves industriales están desesperadamente tratando de hacer más naves industriales. Entonces, estamos viendo un incremento muy importante en la demanda por el espacio industrial en los lugares ligados a las economías de exportación. Y esto tiene que ver con el TEMEC, tiene que ver con el Tratado con la Unión Europea. Y entonces, esto lo que nos dice es que ciudades como Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Querétaro, San Luis, Aguascalientes, y Guadalajara en parte, una buena parte de la economía de Guadalajara está ligada a la economía de exportación, van a tener un repunte muy rápido. Después tienes lo que se llama la salida en forma de tina. La salida en forma de tina tienes una caída, estás abajo un rato y luego empiezas a salir despacio. Nosotros pensamos que los mercados que van a tener este comportamiento son los mercados turísticos. Y no tanto porque la ocupación turística se mantenga baja por mucho tiempo. De hecho, como les comentaba en este evento en el que estuve hace un momentito, los hoteleros estaban diciendo que ya una buena parte de los hoteles ya están abiertos. Aunque tienen ocupaciones muy bajas, los hoteles están volviendo a abrir. Lo que sucede en las economías turísticas es que entre el 25 y el 50% de la economía en esos lugares, o del flujo de entrada de recursos de estos lugares, está ligada a la industria de la construcción. Ustedes pónganse a pensar un mercado como Cancún, les voy a dar los datos que tenían en 2007, antes de la gran crisis financiera. Cancún recibía más o menos 6 millones de turistas que dejaban $1,000 cada quien, entonces eran 6,000 millones de dólares que recibía Cancún. Pero en Cancún también se estaban haciendo más o menos 20,000 cuartos de hotel de $200,000 cada uno, pues eso le daba a Cancún otros 4,000 millones de dólares. Pero también se estaban haciendo 12,000 viviendas de $50,000, que eran 600 millones de dólares más, pero también se estaban haciendo 2,000 viviendas de $200,000, que representaban otros 400 millones de dólares. Entonces tenías la economía de Cancún, que medía 10,000 millones de dólares, de los cuales el 30% era construcción. Viene la pandemia de la crisis financiera y luego la pandemia del H1N1, y para el 2011 a Cancún estaban llegando 8 millones de turistas, pero nada más dejaban $800 cada quien, pero eran 6,000 millones de dólares. Pero el número de cuartos de hotel se bajó a prácticamente nada,
en 2010, 2011, 2012. Y la construcción de vivienda vacacional bajó prácticamente también a cero. Y la vivienda para cancunenses siguió. Entonces la economía de Cancún de 10,000 millones de dólares se bajó a 8,000 millones de dólares. Y le tomó a Cancún hasta el 2015 recuperar el tamaño de economía que tenía. A eso me refiero con la salida en forma de TIN. Aunque han anunciado que la construcción hotelera en Cancún sigue, lo que sí pensamos es que la vivienda vacacional será un poquito más lenta. Luego tenemos, luego tenemos los lugares donde la salida va a ser en forma de L, en mi opinión, son los mercados petroleros. Estamos ya llegamos a peak petroleum y ahorita lo que estamos viendo pues es una normalización o una racionalización en el uso de productos petrolíferos. Los carros eléctricos ya son una realidad de la vida, y entonces pensamos que las zonas petroleras van a tener una salida muy lenta. Y otro mercado que pensamos que va a tener una salida lenta, habrá que ver, es el de la Ciudad de México, y eso tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con que en la Ciudad de México una buena parte del gasto de la Ciudad de México proviene, o del ingreso de la Ciudad de México proviene del gasto federal, y la federación ha reducido su captación, ha reducido sus gastos, ha reorientado sus gastos. Entonces ese dinero que antes se gastaba en la Ciudad de México, pues ahora no se va a estar gastando en la Ciudad de México, y entonces pensamos que y la otra es que la Ciudad de México no ha tenido una política de atracción de inversión particularmente exitosa en los últimos 20 años, y entonces ha sido más bien inercial, ¿no? O sea, la ocupación de oficinas, la ocupación de la generación de nuevos negocios. O sea, piensen en esto, todas las ciudades del planeta estuvieron compitiendo por atraer la segunda sede de las oficinas de Amazon, menos la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues, ni nos dimos cuenta, ni nos interesó, aunque era una inversión que iba a generar 50,000 empleos de más de $100,000 al año por empleo. No se nos ocurrió que podíamos competir. Curiosamente, Durban en Sudáfrica y Johannesburgo sí pensaron que podían competir, pero nosotros no. Entonces, no hay una política de ver hacia el mundo para atraer inversión en la Ciudad de México. Entonces pensamos que vamos a tener una caída y una salida muy inercial, despacito. Luego, como les digo, entonces tenemos que dejar de planear para el pasado, tenemos que empezar a ver hacia adelante. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si hay oportunidades. La respuesta, pues, es obviamente que sí. La primera cosa que tenemos que hacer es regresar a la demografía. Ahorita se ha vuelto muy de moda. Ya ha salido en muchos lados porque vende un chorro de periódicos, decir cuánta gente en México va a ingresar a la pobreza, pero una de las cosas que tenemos que ver es que la gente es bastante adaptable, y como les digo, este efecto de homeostasis, cuando tienes, acuérdense que en una recesión el dinero no se acaba, se mueve de lugar, se mueve de lugares donde se reparte. Entonces, si vemos la estructura del ingreso del 92 al 2016, habrá que ver ahorita la encuesta de ingreso-gasto del 2018 y del 2020, pero vean ustedes, este era el 92, entramos al 94 y la verdad es que pues, básicamente todo el mundo estaba igual, éramos más, ganando más o menos la misma proporción cada quien. En 96 viene la gran crisis y pues sí tenemos la curva se mueve ligeramente a la izquierda, pero a partir de 96, observen ustedes cómo en 98, en 2000, empieza a crecer aquí la gente de más de 5 salarios mínimos, la gente empieza a crecer también acá de más de 3 salarios mínimos, y luego empezamos a ver en 2002, la curva claramente se empieza a mover hacia la derecha. En 2004, fuertemente se mueve a la derecha, baja muchísimo. Fíjense cuánto bajó
las personas que ganaban menos de medio salario mínimo y las que ganaban de medio salario mínimo a un salario mínimo. O sea, bajó a menos de un tercio, ¿no? 2006 se sigue moviendo hacia la derecha. 2008 nuevamente viene la recesión, nos regresamos un chirris en el 2010. En el 2012 todavía no empezamos, no se traduce en mayores ingresos para las personas. 2014 empezamos a ver un cambio y en 2016 observen cómo la curva claramente se mueve hacia la derecha, y en 2018 los datos preliminares que tenemos es que nuevamente la curva se movió hacia la derecha. Ok, sí, en 2020 se va a regresar hacia la izquierda, pero lo que tenemos es que tenemos una población bastante más afluente con todo, y estos son los datos del Coneval y del INEGI, para que no digan que son datos que les estoy inventando. Estos son los datos de la distribución del ingreso en nuestro país. Nada más que, pues la verdad, decir que estamos mejor no vende periódicos. Los mexicanos han logrado aumentar sus ingresos, eso no vende periódicos. 7 millones más de mexicanos entran a la pobreza, pues dices, chispas, a ver si yo no soy uno de ellos, y compras el periódico. Entonces, la otra cosa que podemos ver tiene que ver con el consumo. Vemos muchas noticias que tienen que ver con China y con Estados Unidos, que son las dos economías más grandes del planeta. Y si entendemos que el consumo pico se da entre los 25 y los 50 años, y vemos la curva demográfica de Estados Unidos, México y China, si ven la curva de México, parece como un helado de McDonald's. La curva de Estados Unidos parece como una botellita de agua. Y la de China parece como un pirulí. Si vemos en 2025, en Estados Unidos pues sigue pareciendo una botellita de agua. En China se está haciendo más flaquita la manija del pirulí. Y en México más gente se entraron a la banda de consumo. En 2030, más gente se entra en México en la banda de consumo. En Estados Unidos se queda igual. En China hay menos consumidores y tienes cada vez más viejitos. En 2040, en México tenemos todavía más consumidores. En Estados Unidos son los mismos consumidores. Tienes más viejitos en Estados Unidos que ya dejan de consumir. ¿Por qué decimos que entre los 25 y los 55 años es donde más consumes? Pues porque es cuando tus hijos están en la escuela, cuando te independizas y pues necesitas una cama y vas y compras una cama. Yo tengo una cama, ya no necesito comprar otra. Posiblemente cambie de colchón cada 15 años, pero pues, no mucho más. En China lo que estamos viendo es el resultado de su política de un solo niño por familia, donde pues, se va a volver China un país de viejitos. Entonces, pero en México tenemos cada vez más consumidores. Entonces, eso a lo que nos lleva es que se va a duplicar el PIB de las ciudades, vamos a cambiar los sistemas de transporte a sistemas autónomos y eléctricos, va a haber cambios en tecnologías y cambios en el empleo, que va a aumentar el ocio. Cada vez que aumenta el ocio, aumenta el turismo, y cada vez que aumenta el turismo, pues México se beneficia. Por la demografía y por la edad de nuestra población, vamos a hacer 19 millones de viviendas, estamos haciendo 1 millón de casas al año, entonces en los próximos 15 años. Se van a necesitar 30 millones de metros cuadrados de espacio comercial de cadena. Más o menos cada vivienda genera una demanda de 4 metros cuadrados de marginales de comercio adicional. Entonces, 19 millones por 4 te da 80 millones, y la penetración del comercio de cadena es más o menos el 25% del comercio total en nuestro país. El otro es comercio independiente, pero vamos a agregar estos 30 millones de metros cuadrados en centros comerciales. Se van a hacer 260,000 cuartos de hotel. Ahorita estamos haciendo más o menos entre 10 y 20,000 cuartos de hotel por año. 20 millones de metros cuadrados de oficinas. Hemos estado haciendo más o menos alrededor, se han estado consumiendo entre 600, 700,000 metros cuadrados de oficinas. ¿Cómo van a ser las oficinas? No sé. Pero vamos a tener que tener un lugar de trabajo. Aquí, esta es una parte que sí es un poquito optimista en mi parte. Estamos haciendo 4 millones de metros cuadrados industriales hoy día. Esto podría fácilmente triplicarse con el TEMEC, pero requiere de una inversión importante en infraestructura eléctrica particularmente, y también que se quiten una serie de restricciones en ciertas zonas urbanas para que podamos incrementar la penetración industrial.
y que empiecen a funcionar los mecanismos de corrección del TEMEC. Y finalmente tenemos 2 millones de chavos cursando la universidad y para el 2030 va a haber 4, donde estamos duplicar la infraestructura universitaria. Todos me dicen, ok, Jane, me parece muy bien, y pues ahora qué hago, pues, y esto, pues a mí qué onda, ¿no? Entonces, primero tenemos que preguntarnos qué es una oportunidad para ustedes, qué quieren lograr. Lo que quieren hacer es terminar sus proyectos y jubilarse, quieren hacer proyectos nuevos, quieren aprovechar la ola. Entonces, la pregunta es ¿qué quieren hacer? Y ustedes me dicen, oye, hay oportunidades, pues todo se está incendiando, ¿no? Entonces, me gustaría que piensen en esto. Esto es un video de lo que pasó en un bosque en 2013. Hicieron un incendio para ver qué pasaba cuando hay un incendio en un bosque. Y pueden ustedes ver que al cabo de días, pues la vida regresa. Y de hecho, en el incendio forestal más grande que jamás se ha estudiado, que fue el del Parque Yellowstone, en 1988, después de el incendio, que nada más quedaron por los palos quemados de los árboles, descubrieron que hay ciertas semillas que solamente germinan después de un incendio. Y entonces las crisis eliminan lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Fíjense en esto. Entonces la pregunta que ustedes se tienen que hacer es si van a ser viejos o van a ser nuevos, ¿no? O sea, el meteorito que destruyó a los dinosaurios, pues permitió que los mamíferos tomáramos control fuéramos las especies más grandes del planeta. Estas son 10 empresas que se fundaron en la recesión del 2008. Dropbox, Groupon, WhatsApp, Airbnb, Instagram, Square, Cloudera, Pinterest. Todas estas empresas son empresas que valen más de $1,000 millones ahorita. Y muchas de ellas se fundaron con menos de $50,000. Entonces, Uber, ¿no? Uber fue el del 2009, ¿no? Entonces es interesante, como les digo, cómo cada vez que hay un cambio, aparecen nuevas cosas. En nuestra industria también. O sea, decía Jorge Gamboa en una plática muy interesante que me hizo favor de presentar, que cada vez que hay una recesión, el desarrollador más grande cae, y casi siempre por las mismas razones que son arrogancia y desorden administrativo, ¿no? Y deja el espacio para que otro desarrollador ocupe su lugar y se creen nuevos espacios, ¿no? Entonces, una pregunta que también me están haciendo ahorita tiene que ver con las tasas, ¿no? Ahorita las tasas de interés, una cosa bien interesante, si bien a principios de año teníamos la preocupación de que las tasas pudieran subir, ahorita lo que estamos viendo con enorme interés es que las tasas están bajando. De hecho, si recuerdan, pues Banorte acaba de anunciar su crédito premium que tiene a 7.5%. Prácticamente todos los bancos ya tienen créditos que están ofreciendo abajo del 8%, que son las tasas más baratas que jamás se han ofrecido en hipotecario, por lo pronto, en los últimos 50 años. Entonces, ¿qué pasa cuando bajan las tasas? Baja la mensualidad hipotecaria, aumenta la capacidad de compra de los clientes y también toma entre 6 y 12 meses para que el mercado se ajuste, porque de repente, como bajan las tasas, cuando hay poca oferta, suben los precios. Ahorita no creo que vaya a pasar eso. Entonces, imagínense, si ustedes tienen la tasa bajando del 10 al 9%, una persona que va a comprar una casa de $1,100,000 con un crédito de $1 millón, y puse un crédito de $1 millón para que sea más fácil. Normalmente decimos una casa de $1 millón, un crédito de $900,000 y es más complicado. Entonces, la mensualidad al 10% es de $9,650. Tienes que ganar $38,000 para comprar esta casa, más $100 de enganche, 50 de gastos para $150,000 de total. Si las tasas bajan al 9,
el mismo comprador puede hacer dos cosas. O sea, una es bajar su mensualidad de 9,650 pesos a 8,990, que eso el banco lo tiene contento. O la otra es que necesitas clientes que ganen en vez de 38,600, 35,980. ¿De cuáles creen que hay más? Aunque es nada más un 7% de reducción en el ingreso, por la estructura de ingresos de nuestro país, que es como una gota, pues obviamente tú bajas los ingresos requeridos y aumentas el mercado. La otra cosa que puede pasar es que nuestro héroe, con el mismo ingreso de 38,600, se puede comprar una casa 7% más grande. Entonces piensen, o sea, 7% más, pues en general es una recámara. Entonces, con una reducción del 1% en la tasa, nuestro cliente se puede comprar una casa con una recámara más. Pues está muy bien. Entonces eso abre oportunidades, o sea, o una, puedes tener más clientes, o dos, puedes comprarte una casa más grande. ¿Cómo se ve el mercado? Y aquí puse la central de abastos porque es el mercado más obvio que tenemos. Primero, la penetración de nuestra industria en el mercado de vivienda cada vez es más baja. Lo que ven ustedes ahí, lo que se ve en rojo, es la parte que hace la industria, y lo que se ve en azul es lo que se hace por autoproducción. Entonces, una de las cosas que consideramos muy importantes es que tenemos que pensar cómo le hacemos para penetrar el mercado de la autoproducción como industria, cómo les vendemos lotes con servicios a personas que no son afiliadas, ¿no? Hacemos en este momento 1,000,000 de casas al año, que son estas que aparecen aquí, más o menos estas de acá. De ese 1,000,000 de casas, 500,000 son de estas, que se hacen en lotes sin servicios. 250,000 son de estas, que se hacen en zonas rurales. 170,000 son de estas, que son casas hechas por desarrolladores de vivienda, lo que llamamos vivienda de interés social, vivienda con crédito de interés social. Y 72,000 son de estas, que es vivienda media, residencial, residencial plus y vacacional. Nos pasamos todo el tiempo discutiendo con las autoridades si las casas que han hecho los desarrolladores y las que se hicieron hace 15 años eran bonitas o eran malas, son buenas o son feas o qué sé yo. Y no estamos viendo la gran oportunidad que está en cómo atendemos el mercado grande, que son estas 750,000. Entonces, hasta ahorita no ha estado en la agenda la habilitación de suelo. Se presentó la semana pasada la política de suelo de Sedatu. Habrá que ver si la habilitación de suelo ya es parte de la agenda, pero la habilitación simplemente como enunciado y sin un programa de financiamiento, la verdad es que nos falta poder para poder que sea una política. Y tenemos que atraer capital para esto. Las ventas mensuales en nuestra industria han seguido a la baja en los últimos 6 trimestres. Ahorita estamos vendiendo más o menos 11,000 viviendas al mes en promedio. Y esta contracción, en nuestra opinión, se debe a una contracción de los inventarios. Porque si ustedes ven el producto en proceso, quiere decir que hay menos viviendas que se están produciendo, y entonces al bajar los inventarios, pues es un poco como cuando van al Oxxo y compran una coca y pues, no llega el camión de cocas a resurtir, eventualmente ya no hay cocas, y entonces pues igual y sobran Pepsis, pero no te gusta la Pepsi y pues ya no compras. Entonces las ventas están bajando, en nuestra opinión, por una contracción de inventarios. Otra cosa que pasó es que tuvimos un incremento de ventas en la parte de compra de departamentos. Ciudades que no eran particularmente importantes en la compra de departamentos, de repente lo fueron. Cuando las tasas de interés bajaron del 3%, la gente se puso a comprar departamentos. Esto se ve mucho más en los mercados que no son la Ciudad de México. Puedan ustedes ver cómo aquí en 2007, 2008, los mercados más grandes de departamentos, lógicamente, eran Cancún, era Vallarta, era Acapulco, eran Los Cabos. Y de repente
bajan las tasas y la gente se puso a comprar departamentos en preventa en lugares como Guadalajara, como Monterrey, como Querétaro, como Puebla, como Mérida, como Mazatlán, como León, como San Luis, Toluca, inclusive lugares que normalmente o que históricamente no habían comprado departamentos. Y como ustedes saben, nosotros levantamos información una vez al trimestre en 41 mercados y lo que vemos es que las preventas de hoy se convierten en las entregas del mañana. Y si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de Querétaro, se entregaron 250 unidades en los departamentos de más de 2 millones de pesos en 2014, 350 en 2015, 500 en 2016, 500 en 2017 y 3.200 en 2018 y 1.500 en 2019. ¿Qué efecto tiene eso? Que ese producto la gente lo recibe y entonces lo tiene que colocar, ya sea que lo quiera revender o lo quiera rentar. Entonces toma un rato en que esa mercancía la absorba el mercado. Entonces no quiere decir que ya no hay mercado y no quiere decir que en un mercado competido no puedes hacer nada. Lo que quiere decir es que tienes que entender si estás en un mercado competido, estás en un mercado ofertado o en un mercado demandado. Se percibe una reducción generalizada de oferta superior a la reducción de demanda. Eso es una gran oportunidad. Eso abre oportunidades en muchas ciudades. En casi todas las ciudades hay escasez de vivienda, aunque pareciera, todo el mundo dice, es que hay una sobreoferta de vivienda. Pues sí, posiblemente hay una sobreoferta de vivienda residencial cara en ciertos lugares de la Ciudad de México, pero no es el caso en todo el país. Si vemos el producto de menos de 450,000 pesos, a partir de que los subsidios a la vivienda se empezaron a quitar y a partir de que se decretó que tenías que hacer viviendas de por lo menos 60 metros cuadrados, ese mercado, y de 2 recámaras, este mercado pues empezó a venir sensiblemente a la baja, tanto en ventas, producto en proceso y inventarios. Y vemos que en la mayor parte de las ciudades pues falta mercancía. Si ven ustedes el caso del producto de 450, 850, aquí lo que vemos es un mercado donde el producto en proceso estaba relativamente estable, se estaba sustituyendo lo que se estaba vendiendo, pero las ventas sistemáticamente han venido desde el 2007, se han venido contrayendo, más aún desde el 2017 a la fecha, por aumento de los requisitos, particularmente de tramitología y requisitos también por parte del Infonavit. Y aquí también vemos muchos mercados donde las ventas de producto pues están tendiendo a la baja. En producto de 850 a 2 millones de pesos, este mercado fue muy estable del 2010 al 2019. El año pasado empezó a caer, particularmente porque no estamos arrancando nuevos proyectos y nuevas unidades en estos mercados. Aquí los mercados están un poquito más balanceados en oferta y demanda. Hay uno que otro mercado que está ofertado, producto de 2 a 4 millones y medio de pesos. Aquí lo que ustedes ven es un mercado creciente con una ligera contracción los últimos 6 trimestres, el producto en proceso más o menos estable y los inventarios empezando a tender a la baja. Pero este es un mercado que se ve relativamente sano. Producto aquí, si lo vemos por ciudad, y esto es bien importante porque lo podemos ver por rango de precio, pero si no lo vemos por ciudad, por ejemplo, si ustedes se van a Tijuana, en Tijuana se está agotando la mercancía y empieza a ser un mercado de oportunidad. Ixtapa, por contra, es un mercado donde hay mucha oferta y entonces, si ustedes no tienen una oferta, un producto que ofrezca mejores características, pues la verdad es que van a ser uno más del montón y van a vender poquito igual que todo mundo. Es posible ser exitoso en un mercado competido. Es un poco como decirme, oye, ¿sabes qué? Esto de la competencia a mí no me gusta. Sí, yo soy corredor, pero sabes que no voy a ir a las Olimpiadas porque hay demasiada competencia. Yo quiero ir a lugares donde no hay competencia, ¿no? La pregunta es cómo compites en mercados donde tienes muchos competidores. En producto de más de 4 millones y medio, aquí teníamos en 2007, 2008 mucha vivienda vacacional. Nos concentramos aquí en los mercados
metropolitanos. Crece esto con los mercados vacacionales y los mercados de inversionistas. El producto en proceso se empieza a consumir el inventario que había, eso fue lo que hizo que subieran los precios, empieza a aumentar el producto en proceso, aumentan los inventarios, y este mercado también está sano, si lo ven. Hay algunos mercados, Pachuca tiene un proyecto, lo que pasa es que es un proyecto arrancando, entonces por eso vende poquito, pero la Ciudad de México, que es el 75% de este mercado, sí tiene una oferta muy grande, pero si ustedes ven, perdón, déjenme aquí, quiero cambiar esto. Bueno, no. Se los voy a platicar más bien cuando hablemos de la Ciudad de México. La industria en general va a bajar de 500,000 millones de pesos que produjo y vendió el año pasado a la mitad, a 269,000 millones de pesos. Ahora, una cosa bien importante, pues eso quiere decir que la industria va a vender la mitad. Entonces, la pregunta que ustedes tienen que hacer es, ¿yo voy a hacer de la mitad que no vende o de la mitad que sí vende? Porque esto no quiere decir que todo el mundo tiene que vender la mitad. Entonces, ¿cómo se van a posicionar con estas herramientas que les dije para poder vender? Los mercados en México, cuando caen, toman mucho tiempo en regresar. Aquí pueden ustedes ver que el valor de ventas del pico que tuvo en el cuarto trimestre del 2007, en general tomó hasta el primer trimestre del 2017, casi 10 años, que los mercados recuperaran su valor de ventas, las ventas promedio mensuales. Entonces toma mucho tiempo que el mercado recupere su valor, porque esta es una industria de capital. Entonces cada vez que hay una contracción, los desarrolladores tienen menos capital, y al tener menos capital, pues pueden arrancar proyectos más despacio. Entonces, en la vivienda de interés social, el mercado la verdad no se ha recuperado a los niveles que tenían en 2007 y 2008. ¿Cómo se ven las ventas en este año? Vemos una contracción de ventas. Cuando empezó la pandemia, antes de la pandemia pensamos que se iban a vender 200,000 viviendas. ¿Por qué? Pues porque no se han iniciado. If you ain't got it, you can't sell it, ¿no? O sea, si no tenemos la mercancía, pues está difícil que la mercancía se venda. Entonces, vemos ahorita, pensamos que se van a vender 136,000 porque vamos a perder un trimestre de ventas. ¿Por qué? Fíjense, si vemos el agotamiento de inventarios de aquí al 2025, lo que pueden ustedes ver es cómo más o menos se mantiene el ritmo de ventas por todo el año que entra, de 10,000 unidades al mes, 10, 11,000 unidades al mes. A partir de agosto del año que entra empieza a bajar. Entonces, si no arrancamos nuevos proyectos, pues los inventarios que hay en proceso pues se van a consumir. Y por ahí entonces cada vez vamos a seguir vendiendo menos porque vamos a tener menos mercancía. Entonces, ahorita tenemos un año o tenemos 6 meses para arrancar proyectos nuevos. Si no, lo que va a pasar, típicamente lo que pasaba, si ustedes ven esta gráfica, cada vez que se agrega un proyecto, se mueve el umbral donde empieza a bajar las ventas, y entonces y el mercado o se empieza a recuperar o se empieza o pateas y haces más lejos, o sea, haces que el precipicio esté cada vez más lejos, ¿no? Entonces nosotros pensamos que la recuperación de la industria va a ser larga y paulatina en volumen. Pensamos que nos va a tomar como hasta el 2030 llegar al nivel del 2019 por el tema, como les digo, de la atracción de capital. A menos de que tengamos un mecanismo de influjo de capital importante a la industria, la inercia nos va a hacer que la vivienda tarde un rato. Y en términos del valor de ventas, donde vemos el mayor crecimiento es en la vivienda media, la de 900 a 2 millones de pesos, y en la vacacional de más de 2 millones de pesos. Pareciera que ya rompimos el cascarón de la vivienda vacacional, pero en la vivienda de interés social, la verdad es que a menos de que nos pongamos las pilas, no vemos grandes cambios que estén impulsando un aumento en la producción de ese segmento.
Y en el mercado residencial y plus, que tuvo un incremento muy importante por el influjo de inversionistas que querían comprar para rentar, nosotros vemos que esa clientela, de alguna manera, no la vemos regresando al mercado en el corto plazo. ¿Cómo está la Ciudad de México? Pues vamos, vemos una contracción en ventas de la Ciudad de México con un aumento en la vivienda residencial alta. El producto en proceso también en contracción igual que el resto del país, los inventarios tendiendo a la baja. En el mercado medio, vemos un mercado que ha sido bastante estable. En la Ciudad de México se agotaron los inventarios y aunque han aumentado el producto en proceso en el Estado de México, las ventas, particularmente en la Ciudad de México, han bajado y los inventarios aquí han subido ligeramente o subieron ligeramente en 2018, particularmente en el Estado de México, en la Ciudad de México no. El producto residencial se ve estables las ventas, el producto es en proceso también estable, los inventarios bien. Producto residencial plus, vemos un incremento muy grande con la entrada de inversionistas. El producto en proceso también creciendo y alto. Y si vemos, como llegaron muchos clientes muy rápido, los precios subieron más que la inflación. Y cuando los precios suben más que la inflación, aquí vemos el caso entre 2005 y 2006, cuando los precios subieron más que la inflación, había más demanda que oferta. Luego los precios se rezagaron de la inflación durante 3 años, en lo que la inflación los alcanzó, cosa que pensamos que va a pasar ahorita con los precios de la Ciudad de México. Si ven ustedes aquí las ventas de producto en las delegaciones de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, ven que se vendían entre 100 y 120 unidades al mes. Entró la oleada de personas que querían comprar para rentar, bajaba el producto residencial, porque estaba haciendo más producto caro, y subieron los inventarios. Pero nosotros pensamos que este grupo, que son como 18,000 viviendas, las compraron inversionistas, y este producto va a entrar al mercado de rentas principalmente. Pero una cosa bien interesante es que si ustedes ven, mucha gente dice es que hay una sobreoferta brutal en el mercado de vivienda cara en la Ciudad de México. Si ustedes ven por segmento de precio de 5 a 6 millones, de 6 a 7, de 5 a 7 millones de pesos, los promedios de ventas se han seguido manteniendo y la relación de inventarios contra producto que está disponible, pues nos quedan pues, entre 12 y 15 meses de inventario en esos segmentos. Pareciera que hay otros segmentos que se están desplazando más despacio. Y otra cosa que también juega, si vemos los proyectos por meses de inventario, de los 640 proyectos que hay, 70% tienen una expectativa de menos de 31 meses, que son la mitad del inventario disponible. Y hay 89 proyectos que no venden nada, que tienen un problema muy severo comercial. Y esos proyectos son los que están empujando el promedio de ventas del sector hacia arriba. Entonces, la pregunta que hay que hacer es, ¿cuáles son esos 89 proyectos? Si quieren saber si uno de ustedes, de sus proyectos, es uno de esos 89, con mucho gusto díganme y lo podemos revisar. Y aquí pueden ver ustedes el agotamiento de inventarios en la Ciudad de México, en los mercados medio, residencial y plus, y pueden ustedes ver que pues, para finales del año que entra, pues si no arrancan proyectos nuevos, vamos a estar vendiendo 30% menos. Entonces, ¿qué significa este hueco de aquí? Es la oportunidad. Es el mercado que está dejando vacío la gente que se le está acabando la mercancía. Esto no es determinístico, esto lo que marca son oportunidades para ustedes. En el caso de Monterrey, lo que vemos es una caída muy abrupta de la vivienda muy barata, la de menos de 500,000 pesos, la verde. Igual aquí se ve mucho más si lo vemos por segmentos. El mercado de Monterrey se ha hecho más chiquito porque están produciendo menos vivienda de interés social. Vivienda media, el mercado sano. Vivienda residencial, mercado también muy sano, creciendo las ventas y creciendo los inventarios. Residencial plus, también sano, las ventas crecientes, aunque usted no lo crea, los inventarios bastante bien. Los precios no se han disparado tanto respecto de la inflación como en la Ciudad de México. Los agotamientos de inventarios también, no vemos tan severo el tema de agotamientos de inventarios a los ritmos que trae Monterrey, pero
Estos son los proyectos que quedan porque no hay proyectos nuevos que hayan iniciado. La verdad es que normalmente Monterrey estaba vendiendo 4,000 unidades al mes y ahorita está en 1,400, ¿no? Entonces, el potencial de mercado de Monterrey está más cerca de las 4,000 unidades que en los que estaban una buena parte en los mercados de vivienda barata, la amarilla y la verde, que están vendiendo ahorita 700 unidades al mes, y antes, como pueden ustedes ver acá, pues estaban vendiendo pues casi 2,500, casi 3,500 unidades mensuales, ¿no? En el pico, en el 2013. Entonces, pueden ustedes ver cómo en el caso de Monterrey, pues el número de proyectos iniciados pues ha venido a la baja desde el 2015 y el número de unidades también iniciadas también a la baja. Entonces, obviamente, esto lo que significa es que Monterrey es un mercado de gran oportunidad. Porque si ustedes ven la formación de hogares, pues la formación de hogares ha crecido y la producción de vivienda ha bajado. Pues amigos, eso significa que hay una oportunidad muy interesante en Monterrey. En la parte vertical, que ha tenido un influjo interesante, vean el mercado medio con un crecimiento muy grande hasta principios del 2019, tuvo una caída, se agotaron algunos proyectos y ahí viene de retache. El residencial también creciendo y estable en 160 unidades al mes. Inclusive el residencial plus con entre 60 y 70 unidades al mes también estable. Es un mercado, Monterrey sigue siendo un mercado de oportunidad. Guadalajara también una contracción de ventas en el interés social, el verde y el amarillo. Producto en proceso a la baja los inventarios. Vivienda de menos de 500 a 900 mil pesos. Vemos una contracción de ventas, producto en proceso y inventarios. Otra vez apunta a una oportunidad en este mercado, si les gusta ese mercado. Producto medio es un mercado estable, producto en proceso estable, los inventarios estables, es un buen mercado. El residencial también estable y los inventarios vienen en Guadalajara. El residencial plus ha tenido una contracción, porque también hay contracción de producto en proceso. Y si vemos el agotamiento aquí, el agotamiento de inventarios en Guadalajara es más severo. Para finales del año que entra, pues estará 30-40% menos de ventas. Entonces, ese hueco, como les digo, es la oportunidad, porque si ustedes analizan esto, pueden entenderlo como que este espacio es un espacio de oportunidad para producto que está en preventa. La parte vertical, antes del 2013 no había gran cosa de vertical en Guadalajara, empieza a crecer y observen en la vivienda media, de prácticamente cero en 2010, pues se fueron a 200 unidades al mes y está creciendo casi de manera exponencial. La gente en Guadalajara está aceptando este producto muy bien. Producto residencial estable en 200 unidades al mes, con inventarios a la baja, también oportunidades. En el producto residencial plus llegó a 140, ahorita está en 80. Un mercado que se está agotando, también porque se está agotando la mercancía. Y esto mismo lo podemos hacer de las 41 ciudades que Softec monitorea. Aquí pueden ustedes ver, preguntaba alguien cómo estaba Mérida hace un momentito, y fíjense, este es el mercado de Mérida. Si vemos en producto promedio, estas son las ventas promedio mensuales que hay en Mérida en este momento. Los inventarios por diferentes tipos de producto. Aquí tenemos los inventarios, los rangos de absorción, cuántas unidades vende cada proyecto en promedio, las ventas por tamaño, por metro cuadrado, los meses de inventario que hay y cómo se agotan los inventarios en Mérida ahorita. De 500 unidades al mes, para agosto del año que entra, pues vamos a estar vendiendo, si no arrancan proyectos nuevos, alrededor de 400. Entonces, aquí, como les digo, lo interesante de esto, pues es tenemos la información de los 41 mercados que atendemos en el país.
Entonces, ¿para qué queremos esta información? Para que bajes tu riesgo, para que sepas qué producto hacer, para ayudarte a definir precios, para ver si vale la pena comprar un terreno, para ver si el proyecto que te proponen invertir se va a vender, para ver cómo te va a ir en un proyecto, para conseguir financiamiento, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos en las otras crisis? Aquí pueden ustedes ver las empresas que cotizaban en bolsa, cómo bajaron las ventas del mercado, y se ve más cuando es en dinero, bajaron las ventas del mercado, pero no bajaron las ventas de las empresas que cotizaban en bolsa. ¿Por qué? Porque tenían liquidez. Las empresas que dependían de los créditos puente, particularmente las OFOLES, que se retrajo la liquidez de las OFOLES, pues ya no había créditos puente y entonces las ventas bajaron porque fue una crisis de liquidez de la producción. Pero los precios, como siguió habiendo créditos hipotecarios, los precios no bajaron. Entonces, aquí uno de los temas es que no vemos que escaseen los créditos hipotecarios. Al contrario, estamos viendo más competencia en créditos hipotecarios, entonces eso sostiene los precios. Como les decía, el valor de las ventas tarda un rato en regresar, y si lo contrastamos con la crisis de 95, donde dejó de haber créditos hipotecarios y dejó de haber créditos puente, pues ahí sí, y hubo una gran devaluación, pues ahí sí tuvimos una contracción de precios de entre el 20 y el 40%, dependiendo del segmento. Entonces, ahorita no vemos eso. Entonces, no percibimos que haya un riesgo de precios. Entonces, ¿qué oportunidades hay? Me gustaría aquí darles un ejemplo en la Ciudad de México. En el segundo trimestre encontramos 1,176 proyectos con 20,892 unidades disponibles, vendiendo 1,152 al mes. El precio promedio son 4.8 millones. Entonces, si ustedes multiplican 1,152 por 4.8, pues les da 5,000 millones de pesos mensuales. Entonces, primero, como desarrollador, pues esto es un mercado grande y profundo. Luego, ¿por qué hay oportunidades? Pues porque los inventarios vienen a la baja. Si se fijan, desde el 2019, los inventarios han venido bajando en prácticamente todos los segmentos que se venden en la Ciudad de México, particularmente lo que es la vivienda media, ¿no? ¿Por qué hay oportunidades? Porque pues se sigue vendiendo. Con todo el que los inventarios vienen a la baja, pues se sigue vendiendo, se está vendiendo menos, efectivamente, particularmente en el sector residencial plus ha bajado las ventas, y en el residencial, pero pues es porque hay menos producto en proceso. Los precios están estables, los precios por metro cuadrado han dejado de subir. Estos son magníficas noticias para nuestros clientes. Si nuestros clientes están contentos y quieren invertir, pues quiere decir que vamos a vender más. Y otra cosa que encontramos que es bien interesante es que cada vez que hay una devaluación, si lo vemos en dólares, los precios, después de una devaluación abrupta como la que tuvimos no fue tan abrupta como la de 95, la del 2008, pero ven ustedes cómo ante la devaluación los precios se ajustan en dólares y durante los siguientes 6, 7 años suben. Entonces, una gente que compró en 95 a $1,000 el metro, producto residencial plus, el rosa, pues para el 2007 había subido 70% su valor. Y esto acuérdense que es solo producto nuevo, ¿no? Alguien que compró en 2008, después de la evaluación, a $1,400, pues llegó al precio, ahorita está en 2,500, o sea, más que duplicó su inversión en menos de 10 años, bueno, en menos de 10 años, ¿no? Pues no está mal, ¿no? ¿Por qué es buen momento para invertir? Para el consumidor, porque los precios están estables, los precios en dólares están más baratos, la escasez de inventario soporta precios, es un resguardo de inversión, las tasas a la baja dan mayor capacidad de compra y hay más gente que necesita rentar. Entonces, si nosotros somos productores, pues la verdad es que esto hace que los clientes estén más interesados. Ahorita están atemorizados por el tema de la situación política y la situación de salud. Pero de cualquier manera, creo que ya muchos de nosotros entendimos o estamos entendiendo cómo trabajar en esta normalidad. Pregunta Mirna Licea de la gráfica de inventario de 2 a 4.5 millones. Aquí lo que tiene es, no, es el número de unidades que quedan en inventario.
Las gráficas de agotamiento de inventario, que son las que parecen como una resbaladilla, es ese inventario en cuánto tiempo se consume. ¿Sí? Entonces son las casas que se tienen como inventario. ¿Cómo mitigas los riesgos de los proyectos? Primero hay que saber qué riesgos debo de controlar. El primero es el riesgo de gestión. El riesgo de gestión es permisos, licencias, factibilidades. Y ese, pues, lo mitigo conociendo a las autoridades, negociando y estando encima de ellas, ¿no? El riesgo de mercado, que tenga clientes y competencia. Entonces, estos tres riesgos primeros son los que necesito yo resolver para sacar un crédito de construcción y para conseguir capital para mis proyectos. Son las cosas que me van a preguntar. Entonces, ¿cómo atiendo? ¿Cómo atiendo? ¿Tengo permisos, licencias y factibilidades? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, pues no les van a dar el crédito para construir. Hay clientes, ¿cómo está la competencia? ¿Cuánto espero que vaya a vender? ¿Cómo está el capital? Puedo conseguir. Un riesgo muy importante es que tengas, cuando empieces un proyecto, tengas el dinero para acabarlo, entre capital y crédito. Luego pasamos a lo que tiene que ver con ejecución. Que tu producto pueda llegar a tu cliente tipo y que lo puedas vender, que tengas una estructura comercial funcional, que la gente pueda llegar a tu proyecto. Me ha tocado ver muchos proyectos donde simplemente no puedes llegar, los clientes no pueden llegar y pues no se vende porque no lo puedes llegar al proyecto. Luego tienes la ejecución. Tenemos proyectos donde hay muy buen mercado, donde tienes muy buenas licencias, pero el cuate es muy desordenado en la obra. Y entonces, pues no está la obra sucia, es cara, es disfuncional. En la operación, de repente tenemos cuates que son muy impecables en la obra, que tienen muy buena estructura comercial, pero no tienen una buena estructura de gestión de créditos, no están bien organizados como empresa. Y luego tenemos proyectos que tienen muchas etapas. Y esos proyectos que tienen muchas etapas, si no hiciste bien la primera etapa, pues en la segunda etapa, pues te van a decir, aquí no tienen agua o no cumplen. Entonces, pues tú tratas de vender a un cliente cuando pues, en las primeras tres etapas hay lonas que dicen, no le compres, estos cuates son unos tranzas. Entonces, ¿cómo le hacemos para atender cada una de estas cosas? Entonces, yo lo que les digo, pues es que nos dejen ayudarlos. Nuestra misión es que a través del conocimiento tomen ustedes mejores decisiones. ¿Cómo vender más? ¿Cómo ayudarlos a salir del proyecto a través de, o sea, cómo ayudarlos a corregir problemas que tiene un proyecto? ¿Cómo evaluar el proceso comercial? Les está pasando, como les decía a mis amigos, donde invierten poco en promoción, pero tienen magníficos resultados y te podrían hacerlo mejor. ¿De dónde salen más recursos? Hemos encontrado estructuras de fondeo y reestructura. ¿Qué necesito para operar? ¿Compro o no compro el terreno? ¿Es un buen momento para comprar este terreno en particular? ¿Qué hago en un terreno? ¿El proyecto va a ser negocio? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi mercado? O sea, ¿yo cómo voy? O sea, ¿es mal de muchos, consuelo de tontos o solamente me estoy equivocando yo? ¿Y qué cosas están pasando en el mercado, no? Entonces, yo lo que les digo, pues es, déjenos ayudarlos a hacer mejores negocios. A todos ustedes que están en este seminario ahorita, si contactan a Sandy Jiménez en sjimenez@softec.com.mx, con mucho gusto les hacemos un reporte gratuito de la aplicación de Softec, de la plaza de su interés. Contáctenos y con mucho gusto podemos empezar el camino para ver si algunas de las cosas que nosotros tenemos los pueden ayudar en la situación que están. Ahorita, algunos de nuestros clientes, una de las cosas que nos preguntaron, que fue bastante interesante, es si es posible ligar de lo que vemos de los proyectos, si lo podemos ligar a una plataforma de un CRM, y es lo que estamos viendo. Entonces, algunos de ustedes que son proveedores de materiales, pues esto también, estas herramientas les sirven para identificar dónde puede haber clientes, ¿no? Eh, Aquí pregunta Yescas, si se puede replicar el fenómeno que está pasando en Estados Unidos al bajar los inventarios, que incrementa el precio de los inmuebles nuevos, oportunidad para los desarrolladores, para riesgo para los compradores, pues pudiera ser. O sea, porque si bajan las tasas de interés más y no se aumenta la oferta,
pues entonces, ante más capacidad de compra del cliente para comprar las mismas cosas, pues ahora sí que pues hay una inflación en el producto. Es lo que pasó en 2014 y 2015. Los precios subieron por eso. Porque llegaron el triple de clientes a comprar las mismas cosas que había y entonces subieron los precios. Entonces, puede ser que los precios suban como consecuencia de eso, sí. Y acuérdense, nada más para terminar, que pues, la única manera de ahogarte pues, es dejar de nadar. O sea, si ustedes arrancan un proyecto inmobiliario, pues es como este amigo que se echa a nadar debajo del hielo, ¿no? Te arrancas con los recursos que tienes y te pones a nadar. Ya sacaste tus permisos, ya iniciaste tu obra. Estás haciendo tu producto. Llegó un fondo que dice que te quiere comprar todo con un 50% de descuento, le dices que no. Y aquí estamos, si hacemos todo perfectamente bien, si le damos seguimiento a nuestro proyecto, hicimos y medimos todos los riesgos bien, lo planeamos, lo organizamos y funcionó, pues entonces nuestro proyecto va a ser exitoso, vamos a individualizar a tiempo, vamos a vender las casas y nuestro proyecto va a funcionar de manera exitosa y podemos empezar al que sigue, ¿no? Entonces, como siempre les he dicho, lo maravilloso del futuro es que depende de uno y como ustedes pueden ver, primero me había pedido Sergio decir, oye, ¿cuáles son las 5 plazas que tienen mayor oportunidad? Y la verdad es que yo dije, oye, pues si les digo de 5 plazas, pues las otras 36 se van a enojar conmigo. Lo que ustedes pueden ver es que cada una de las plazas de cada uno de los mercados tiene una oportunidad diferente. En el mercado de la Ciudad de México hay una gran oportunidad en el mercado medio. En el mercado de Guadalajara hay una gran oportunidad en departamentos medios y residenciales. En Mérida, en general, vemos una oportunidad importante prácticamente en todos los mercados, en el mercado desde el interés social hasta el residencial alto. Entonces, cada mercado tiene su situación. Aquí comenta Sarina, mi buena amiga Sarina Rodríguez de Cancún, que hay mucha oferta. Hay mucha oferta en ciertos mercados. Hay unos mercados ofertados y unos mercados demandados. Entonces, ahorita el tema es encontrar dentro de cada nicho qué es lo que está ofertado y qué es lo que está demandado. Como les digo, ahorita aquí pregunta Mauricio acerca de Tulum respecto a la segunda residencia residencial turística, los destinos turísticos de segunda residencia. Una cosa interesante fue que tenemos un cliente que en mayo, en Tulum, vendió 30 departamentos de un proyecto de 100 unidades. Y es otra vez, lo que hizo fue que reenfocó su producto a hacer un producto para personas que querían tener un espacio, si quieres, para irse a refugiar en un momento dado y que aparte les sirviera como un producto de inversión y que les generara recursos. Otra persona que conozco lo que hizo fue que amuebló sus departamentos en Tulum y le dijo a la gente, pues, ¿dónde prefieres pasar la pandemia, compadre? ¿Refundido en un departamentito en medio de una ciudad en España o en Tulum? Y pues se le llenaron sus departamentos y llevan 5 meses sus clientes españoles viviendo en Tulum, ¿no? Francisco Cázares pregunta, ¿qué pasa si los bancos restringen los créditos hipotecarios de golpe? Pues nos carga el payaso. Eso, pues sí, sería un gran problema. Pero en contra de ese pensamiento, el Infonavit tiene ahorita 240,000 millones de pesos en caja
que representan casi 2 años de colocación a la colocación promedio que tiene el Infonavit. Entonces el Infonavit no va a cerrar. Después, la banca, ahorita, con todo y la pandemia y con todas las extensiones, la cartera vencida no ha subido. Entonces la banca ahorita tampoco pareciera que tuviera esa intención de hacer eso. No te digo que no vaya a pasar, pero pudiera ser, ¿no? Pregunta Omar Berlanga si la conferencia va a estar disponible por correo. Sí. La vivienda de 850,000 pesos en la Ciudad de México tiene futuro. Toda la que puedas hacer, encuentra terrenos para hacer eso y te vas a aburrir de vender esa casa. El problema de ese tipo de casas es que tienes que ser increíblemente efectivo en tu obra tiene que ser impecable, tu ejecución tiene que ser como de Nadia Comaneci, de 10 en la gimnasia olímpica. Pero ese producto es un producto de enorme demanda en el Valle de México, ahorita. El Valle de Toluca, pregunta Jesús Henkel, como comentábamos en la plática que amablemente me invitaron a dar, el Valle de Toluca presenta una gran oportunidad para atraer a clientes del poniente de la Ciudad de México, donde en el poniente de la Ciudad de México la verdad es que hay pocas oportunidades para personas que quieren comprar casas de menos de 2 millones de pesos, y el Valle de Toluca tiene grandes oportunidades de jalarse ese mercado, que es un mercado muy sano y muy sólido. Casas de 850,000 pesos en Guadalajara y zona metropolitana, la verdad es que también, como ven, se están agotando los inventarios, y si está bien ubicado y bien comunicado, definitivamente. Preguntaban aquí en Mazatlán. Mazatlán ha hecho un extraordinario trabajo de reposicionamiento para aprovechar la conexión de la carretera y aprovechar su situación como un destino muy deseable, particularmente para canadienses. Entonces, hemos visto un crecimiento muy sano y muy padre en Mazatlán. Fíjense ustedes, aquí no tengo los datos de cómo están de cómo está la historia de Mazatlán, pero si quieren ustedes, si quieren ver más o menos el mercado de Mazatlán ahorita, pues más o menos está ahorita producto de $1.500.000 hasta 3 millones de pesos. Se está vendiendo casi 80 unidades al mes. Los inventarios están estables, pero pues vamos, si tienes 80 unidades al mes, tienes 41, 574 aquí, pues son menos de un año de inventario. Aquí 19, 507, pues aquí tienes 2 años de inventario, y de 2.5 a 3 sí tienes más inventario, pero producto de 1,5 millones, vamos a decir de 1 millón a 2,5 millones en Mazatlán, no le va a cerrar, ¿no? Aquí el producto de Nadia Comaneci en el Valle de México, les decía, producto a menos de 1 millón de pesos. Definitivamente. Querétaro, me preguntaban, tenemos acá, en Querétaro sí tenemos un problema de muchos departamentos, particularmente residenciales, o sea, sí vemos inventario en departamentos, pero eso no quiere decir necesariamente que aquí vamos a poner departamento residencial y residencial plus en Querétaro. Este es el tipo de herramientas que hemos desarrollado para ustedes, para que cuando vemos estudios de mercado con ustedes, la verdad es que podemos hacer un ajuste mucho más fino de estas cosas, ¿no? O sea, ay, perdón, esto lo hice al revés.
Este, vemos pues que se siguen vendiendo departamentos. Vamos a poner aquí de 3 millones, de 3 millones en adelante. Pues con todo y todo en Querétaro se siguen vendiendo departamentos, ¿no? El tema es encontrar qué tipo de productos pueden ustedes vender. Me pregunta Luis Naim, el mercado de oficinas en la Ciudad de México, va a haber una transición. Ahí sí, no estamos muy seguros de cómo vamos a ocupar las oficinas. Eh, Hay empresas que a quienes se van a dar cuenta que les conviene ocupar menos espacios, tener más salas de juntas y tener más gente dispersa. Posiblemente lo que veamos con las oficinas es que haya menos demanda de oficinas en zonas centrales y posiblemente más demanda de oficinas en las periferias, eh, donde puedas tú tener tal vez una oficina central donde tienes unas cuantas gentes de tu corporativo y luego tienes oficinas más en las zonas donde vive tu gente, y en vez de tener 100 gentes en un lugar, igual y tienes 10 instalaciones de 10 que ahorita podemos hacer utilizando herramientas como WeWork, como IOS, como ISA, como Regus, ¿no? El modelo de rentas por Airbnb, la verdad es que no sé. Yo primero pensaba que iba a tomar un rato que la gente se animara más a ocupar Airbnbs, pero fíjense qué interesante lo que hemos estado viendo es que ahora la gente en cosas como Airbnb se está ocupando los espacios más tiempo, más largo. Entonces, al serlo más largo, pues si tú llegas a un Airbnb, pues llegas con tus toallitas de Lysol, limpias todo, te vas un rato a dar la vuelta y pues ya regresas y te pasas 2 semanas en un lugar y pues ya el lugar está desinfectado, ¿no? Igual Airbnb está haciendo un esfuerzo grande por capacitar a sus anfitriones de cómo desinfectar las cosas. Entonces, pareciera que Airbnb y WeWork, a mí me ha sorprendido ambos, para bien, cómo están haciendo para como adaptar su negocio a estas nuevas condiciones. La vivienda en renta, definitivamente, Ricardo, yo creo que va a haber más demanda de vivienda en renta, particularmente porque mucha gente el dinero que tenía para pagar los enganches lo está usando ahorita para sobrevivir. Y entonces, lo que estamos viendo posiblemente, y vamos a ver más, es proyectos de vivienda con renta con opción a compra. Estamos platicando con varios bancos, con varios inversionistas para volver a hacer este tipo de cosas. Los que lleven más tiempo y tengan ganas en esta industria se acordarán del producto BCR de FOBI, donde el BCR tú comprabas una casa con el 85% de crédito, con un crédito FOBI, eh, ponías el 15% de enganche, y tú le dabas, la ponías en renta, el que la consumía no tenía que poner el enganche, tú le dabas una opción de compra y una opción y una manera de construir el enganche a lo largo de 5 años, y tenías 5 años para comprar la casa. Y otra cosa bien interesante es que Hacienda te daba un certificado de promoción fiscal y podías hacer una depreciación acelerada de tu inversión del 85% y llevar esa compra a tus impuestos personales. Entonces, imaginen, si ustedes compraban una casa de 1 millón de pesos, podías, con el CEPROFI que te daba Hacienda, podías tú deducir 850,000 pesos de tus ingresos personales ese año. Y entonces, era ganar para los inversionistas porque tenías un escudo fiscal. Era ganar para el desarrollador porque podía desplazar mercancías sin enganche. Y era ganar para el consumidor porque podía comprar una casa sin tener que juntar la lana para el enganche. Gran producto la renta con opción a compra. Estamos viendo más a esto. Gonzalo Escalante dice, muchas propiedades usadas van a empezar a rematarse. Posiblemente. Eso siempre pasa cuando hay una crisis y una recesión. Siempre hay gente que sale a rematar. Pero eso no quiere decir, como el error que cometimos en 95, que solamente porque el 1% remata, el 99% vale menos, ¿no?
las nuevas herramientas, la firma electrónica, ya hay un chorro de estados, y habría que ver, y municipios donde las firmas electrónicas tienen validez jurídica, donde inclusive tienen validez ante notarios. Entonces sí tienen validez, depende del lugar. La vivienda de más de 4 millones de pesos en Pachuca es un mercado muy chiquitito. Ese mercado típicamente ha comprado lotes para hacerse su casa, pero eso no quiere decir, como en el caso de Guadalajara, Monterrey y León, que no haya personas que quieran comprar un departamento. Entonces, tanto en casas como en departamentos hay mercados, pero son mercados muy chiquitos. O sea, simplemente un proyecto en la Ciudad de México de 40 unidades, que es un proyecto normal, pues en Pachuca es un proyecto grande. Entonces, pues hay que hacer etapas más chiquitas, ¿no? De los corredores inmobiliarios en la Ciudad de México, la verdad es que me imagino que te refieres, Alberto, de los proyectos de los planes del gobierno de la ciudad. La verdad es que están muy bien, pero son muy poquitas unidades. La Ciudad de México consume 120,000 unidades al año. El Distrito Federal genera más o menos entre 60 y 80,000 viviendas de demanda de esas 120,000. Y en los corredores, por lo que yo he podido ver, pues te caben como 25,000. Entonces, bueno, pues sí, o sea, pues contribuye, ¿no? Le agrega, pero es insuficiente en mi opinión. O sea, eso es bueno para ti. O sea, quiere decir que va a haber que si haces un producto en esos lugares te va a ir muy bien. El reto ahí, pues, es el tema de cómo atender el tema de la vivienda incluyente, ¿no? Ahora, los trámites de gobierno, pues ahora sí que, pues ese sí es el coco de nuestra industria, aquí, en Bangladesh, en París, en Houston, en todos lados, ¿no? O sea, los trámites de gobierno, platicando con Mario Castellanos, me decía que en Cancún un proyecto inmobiliario tiene que cumplir 100 trámites y que en la vivienda de menos de 1 millón de pesos llegan a representar el 17% del valor de la vivienda. Todos los trámites que se tienen que hacer. Efectivamente es una broncototota. Tenemos que encontrar la manera de exhibir la tramitología, y la tramitología lleva a la corrupción. Y entonces sí tenemos que trabajar, y la verdad es que tenemos que hacer en cada lugar donde trabajamos, como industria, tenemos que hacer mapas regulatorios para decir, oye, hay que quitar todas estas cosas o hay que juntar todas estas cosas para poderlas hacer. La individualización está más o menos funcionando, ya que se abrieron las oficinas, ya que los notarios abrieron, pues están pudiendo individualizar las cosas razonablemente bien en todas partes. Pregunta Ramón Galino, Tijuana. Tijuana es un gran mercado. Como me dicen yo ahorita es el único mercado donde yo tengo una inversión activa inmobiliaria ahorita personal, y la verdad me dicen mis socios, pues aquí parece que no ha pasado nada, y me dicen mis amigos, tengo dos grandes amigos brokers, Héctor Bustamante y Mari Carmen Castellanos, y ambos me dicen que pues, las cosas siguen caminando muy bien, se sigue construyendo, se sigue vendiendo. La gente que trabaja en San Diego sigue comprando vivienda en el centro de Tijuana, muy bien. Cuernavaca, pues ha tenido una recuperación relativamente buena, no ha regresado a los niveles que tuvo. Yo creo que Cuernavaca tiene el reto de infraestructura y de vialidades y volverse a reposicionar en la mente de la gente. Tuvo un problema grande en el tema de seguridad. Pareciera que ya la gente no está tan preocupada de eso, pero ahorita Cuernavaca como que creo que ha sido más un mercado para gente de Cuernavaca que para gente de acá. San Luis Potosí, otro mercado en expansión, en transformación, es un mercado que se ha beneficiado mucho de la inversión industrial. Seguimos viendo mucha inversión industrial ahí y seguimos viendo crecimiento y oportunidades, y obviamente pues hay que ver el segmento, ¿no? León, Hermosillo, la verdad es que todos estos preguntan, la verdad es que diferentes mercados, pueden ustedes ver mercado por mercado,
Y como les digo, aquí pueden ustedes, si le solicitan a Sandy su reporte, pueden ustedes ver de los diferentes mercados que tienen, efectivamente cómo están. En la Riviera Nayarit vimos una recuperación muy interesante finalmente del mercado vacacional en Vallarta. Para nosotros, nosotros los mercados, como los consideramos, es al aeropuerto que llegas. Entonces, para nosotros Cancún es Cancún Riviera Maya y Vallarta es Vallarta Riviera Nayarit, porque a ese lugar llegan los turistas, ¿no? Llegan al aeropuerto de Vallarta y ese es su punto eje, ¿no? Eh, entonces, Aguascalientes, acabamos de terminar varios estudios en Aguascalientes y se ve muy bien. Es un mercado pequeño, no es un mercado muy grande. Aguascalientes en general son 4,000 viviendas al año, si me acuerdo bien. Este, em, y entonces, em, es un mercado que sigue, se han estado haciendo unos proyectos de departamentos muy padres, muy monos, muy bien ubicados, con buenos atributos. En Acapulco, la verdad es que, pues yo te diría que aquí depende de tu mercado. El producto para acapulqueños se sigue vendiendo más o menos bien, son proyectos chiquitos que jalan. Ahorita, curiosamente, en los últimos meses, nunca se había vendido más producto del producto para entrega inmediata de más de $1,000,000. Me decía un cliente que tiene unos proyectos de $1,000,000 en Acapulco. Dice, la gente llega y me dice, oye, ¿cuánto vale? $1,000,000. ¿Cuándo me lo puedes entregar? Ahorita. No, está muy caro. Bueno, pues está bien. Bueno, pero si me lo das con lancha, sí te lo compro. Dice, vendí el doble en mayo de lo que vendí todo en el 2019. Entonces, depende del producto, ¿no? Este, el mercado de vivienda usada, acuérdate que cada vez que vende alguien una vivienda usada, pues alguien en algún lugar compra una vivienda nueva. La vivienda usada lo que hace es que desplaza la demanda para un lugar o para otro. Fíjense, nosotros hemos encontrado, simplemente para acabar, eh, que por cada 100 créditos que el Infonavit da para compra de vivienda usada de menos de $1,000,000, ¿ok? 100 créditos para vivienda de menos de $1,000,000 usada, se venden 70 casas nuevas de más de $1,000,000. Porque acuérdense que el cuate que vende la vivienda usada, pues no se evapora. Tiene que vivir en alguna parte. Entonces, esa parte, esa persona cuando vende su casa de $1,000,000, bueno, su casa usada, pues se tiene que comprar otra casa en otro lado, o rentarla, o lo que tú quieras. Y el cuate que la rentaba, pues vivía en otro lado y pues se tiene que ir a otra parte. Entonces, tienes un efecto cadena. Y simplemente, como les digo, para, para, para acabar con este comentario, una pregunta que me hacen, oye, cuando los precios bajan, ¿me conviene vender mi casa o no? Fíjense en esto. Si ustedes tienen una casa de $1,000,000 y si van a comprar una casa de $2,000,000, pues tienen que meterle $1,000,000, ¿no? De diferencial. Si el precio de su casa baja 20%, pues ahora su casa vale $800,000. Pero si el precio de la casa que querían comprar también baja 20%, esa casa ahora vale $1,600,000. Entonces, para mudarse de casa ya no tienen que poner 1,000,000, tienen que poner solamente $800,000. Entonces, sabiendo el precio de lo que tú tienes y el precio de lo que quieres comprar, este puede ser el mejor momento para cambiarte de casa. Particularmente si vas a comprar una casa usada. Las casas nuevas pues, no bajan de precio de esa manera, ¿no? Entonces, como les digo, como afectaría la construcción de nuevos proyectos, la vivienda usada, es que debería de desplazar el mercado hacia arriba. Entonces, como les digo, yo creo y veo
grandes y buenas oportunidades ahorita. Y como lo ven, si hay segmentos de mercado donde hay que entrar como con más cuidado. Si hay segmentos de mercado donde si vas a competir, si ahorita quieres sacar un edificio de departamentos en Querétaro, por ejemplo, donde vemos que hay gran oferta, pues tu oferta de valor, tu producto tiene que tener una diferenciación importante, ¿no? Eh, Yescas si es importante alinear el desarrollo a los requisitos que solicita el Infonavit. Eh, la verdad es que si tu producto va enfocado a ese tipo de cliente, definitivamente. O sea, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México, estoy yo en el comité de crédito de una hipotecaria, eh, y una de las cosas o de una desarrolladora, perdón, de comité de inversión, una de las cosas que les he dicho, pues, en productos que están, o sea, no saques productos, si el tope de Infonavit para la vivienda tradicional es 1.800.000 y fracción, no saques producto de 2.100.000. Saca producto que esté abajo del tope Infonavit de 1.800, de 1.799, ¿no? Sarina aquí se despide. Gracias, Sarina, me dio gusto saludarte. Espero platicar contigo pronto. Si tuviera que escoger un producto en la Ciudad de México, ¿cuál sería y en dónde? Bueno, pues sí, la pregunta aquí me estás diciendo. Haría yo casas de $1.000.000 en las lomas de Chapultepec. Ya sé, te estás burlando de mí y tienes razón, porque pues es un sinsentido. La verdad es que yo trataría de hacer producto de $1.500.000 en alguna de las colonias que tienen acceso a la ciudad. Tal vez en zonas como la Doctores, zona como la Narvarte, tal vez en la zona de Cuapa, de Tláhuac, en la parte de la partecita de atrás de San Pedro de los Pinos, toda esa parte de por ahí, porque estamos viendo que los precios de los terrenos en algunos casos, se están volviendo a acomodar para permitirte hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo por ahí me enfocaba, producto abajo del tope Infonavit, prácticamente donde la puedas hacer. También si tú haces agarras el viaducto y lo trazas hacia el oriente, y luego agarras eje central y agarras ese cuadrante de ahí, todo lo que puedas hacer ahí de 1.500.000 dentro de la Ciudad de México, todo eso se te va a vender muy bien para personas que trabajan particularmente para el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Pues creo que ya abusé mucho de su tiempo. Aquí veo a mi amigo Cabo, a Ramiro. ¿Cómo estás, Ramiro? Gusto en saludarte. Todos amigos que no hemos visto en el tiempo, les agradezco mucho. Pregunta Ricardo si la colocación hipotecaria se va a contraer. Pues la verdad es que la colocación hipotecaria está creciendo, no se ha contraído. Hemos visto un incremento en la colocación de créditos hipotecarios, no una contracción. Aunque usted no lo crea, ¿no? Carlos de Pavía también saluda, muchas gracias. Pregunta Alfredo Reinaga, ante la nueva normalidad que antes de vivir en propiedades en condominio, yo te diría que depende de la ciudad, Alfredo. Hay lugares donde la gente vive en condominios, hay lugares donde la gente está muy contenta en vivir en fraccionamientos. Entonces yo te diría que depende del lugar, depende de cómo está organizada cada comunidad, ¿no? Y lo que es lógico para ellos. Hay lugares donde han incursionado recientemente los condominios, como es Mérida, que no hace mucho sentido, pero pues, lo han hecho, creo yo, como copia de lo que hemos estado haciendo el resto del país, pero no necesariamente porque se haga eso
en un lugar se va a hacer en otro. Hay que ver qué es lo que la gente prefiere en cada lugar. Por mucho tiempo los condominios en Monterrey no fueron aceptados. Más recientemente, ahora que se han estado vendiendo departamentos, la gente, bueno, sí acepta vivir en condominio, pero fuera de los cotos familiares, la gente prefiere un fraccionamiento donde compra su terreno y, bueno, tienen acceso controlado al fraccionamiento, pero yo te diría que en Guadalajara tienes una combinación entre fraccionamientos y condominios, en Aguascalientes también, en Mérida tienes también esa combinación entre fraccionamientos y condominios. En la Ciudad de México, como la ley de fraccionamientos se hizo tan disfuncional a partir de las reformas del 68, pues ya no hay fraccionamientos. Entonces, acuérdense que la Ciudad de México no es el país. Pues como les digo, pues Francisco, igualmente, por favor, a Fernando Luigi Rojas Lorelli, le mando muchos saludos desde San Luis Potosí. Espero verlos pronto. Y acuérdense, o sea, una de las cosas es que en este momento yo sé que muchos de ustedes tienen proyectos donde no necesariamente amerita que se haga un estudio específico completo para un proyecto, pero lo que hemos estado haciendo son sesiones de consultoría donde ustedes nos mandan los antecedentes y nos juntamos en una sesión de trabajos de un par de horas para poder resolver. Por ejemplo, recientemente un cliente nos dijo, oye, necesito una estrategia comercial para lanzar un proyecto al mercado. Entonces hicimos una cosa muy cortita, muy enfocadita, con un entregable muy claro. Otro cliente me dijo, oye, estoy tratando de armar un centro comercial en Oaxaca, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tienes que buscar, tenemos que buscar hablar con las anclas, tienes que buscar hablar con esto, y si estas tres cosas se dan, entonces vale la pena hacer tu estudio. Entonces, otro cliente nos dijo, oye, estoy pensando hacer departamentos de este tamaño o de este tamaño en Tulum, ¿qué me conviene más? Entonces analizamos las gráficas de las curvas de frecuencia que les estaba yo enseñando ahorita en la presentación y analizamos que el producto que más convenía para ellos hacer en Tulum, ese es el desarrollador que vendió 30 departamentos en mayo. Entonces, este tipo de cosas podemos hacer ejercicios muy cortitos que les den muy rápida respuesta. Entonces, como les digo, nosotros estamos aquí para ayudarlos, pero acuérdense que para que los podamos ayudar, nos tienen que decir, oye, vamos a echarnos un café, tengo esta bronca. Pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, y pues estoy a sus órdenes para los que se les pueda ofrecer. Les pongo aquí en el chat, les pongo mis datos de contacto, les pongo también mi celular, para quien me quiera mandar un WhatsApp que tenga algún tema particular que quiera tratar. Queridos amigos, les recordamos que el día de mañana enviaremos por correo electrónico la liga de la grabación de esta sesión y la presentación de Jean. Y no olviden pedirnos su reporte para la plaza de su interés al correo de info@softec.com.mx. Con todo gusto se los haremos llegar. Muchas gracias a todos. Vale, gracias.